Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 15 años de esta gran película que cambió el cine para siempre. Y obviamente estoy hablando de Twilight Crepúsculo. ¡Oh my God! Que la verdad 15 años ya es un tiempo bastante razonable como para empezar a entender un poco qué pasó con esta película, qué desató, pero sobre todo eso, o sea, qué nos llevó a criticarla tanto, a odiarla tanto y tal vez incluso a quererla tanto, no lo sé, ahí ya hablaremos de traumas, de adolescencia, no sé, aquí yo, ya saben, este programa es parte de mi terapia, entonces vamos a averiguarlo. Pero bueno, pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo por primera vez en este programa Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, pues muy feliz, muy contenta de estar por primera vez, por fin se me hizo venir a Adictia Visual. Estoy muy contenta. No, pues muchísimas gracias por venir aquí al programa. Ya saben, Ana la pueden ir a escuchar a Plano Secuencia, aquí nuestro podcast amigo del podcast de la verso. Hermana República. De la Hermana República, sí. Estaba como, ¿cuál es la palabra que usa Carlos siempre? La Hermana República de Plano Secuencia. Así Sí. Así que me alegra muchísimo que andes por aquí ya, por fin, que te hayamos traído aquí a Adictia Visual. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta y muy emocionada porque además me interesa mucho el tema del que vamos a platicar hoy. Me parece excelente. Y pues justamente aquí también para hablar de este programa, bueno, de esta película más bien, está aquí con nosotros Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, porque manifesté este suceso. Cuando vi la encuesta dije, va a ser para Twilight, va a ser para Twilight, va a ser para Twilight. Y dicho y hecho, si hubiera manifestado un mejor sueldo, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, usé mis poderes para este mágico encuentro. Ay, no, bueno. Carol, para la otra manifiéstate un mejor sueldo, Sí. por favor. Para todos los escuchas, manifiesto un mejor sueldo para todos, así. No, Carol, no, muchísimas gracias por venir. Y sí, efectivamente, esta película fue elegida en encuesta por ustedes, queridos escuchas. La encuesta fue hecha por nuestra Patreon Ximena, a quien le agradecemos mucho. Y pues sí, efectivamente, Twilight fue la ganadora. Así que muchísimas gracias por la encuesta y muchísimas gracias por la encuesta a Ximena. Y muchísimas gracias a quienes votaron por ella en nuestras 3 redes, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que bueno, ya Héctor está ahí en el chat saludándonos, diciendo que está representando a las personas que brillan con el sol. Sí, es gente blanca, es muy rara, yo no me identifico definitivamente. Y dice que, dice, sí, yo puedo decirme eso, si lo dicen ustedes son microagresiones. Sí, lo siento, Héctor. Te siento discriminar tu piel blanca, pero a veces hay que hacerlo, Y pues dice que New Blood, nueva sangre que viene aquí a Adictia Visual. Y sí, muy ad hoc al programa, definitivamente. Pero bueno, querido público, pues ya saben que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta gran película, obviamente, primero, ya saben, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo estoy muy feliz porque esta semana por fin se liberó el tráiler de la próxima obra maestra de Greta Gerwig, Barbie, del 2023. Entonces tuvimos un pequeño vistazo. Yo sé que Edith no es fan de ver trailers, pero no me puede resistir, lo siento, amistad. Y tuvimos un pequeño vistazo a lo que podría ser la trama de la película, que no voy a spoilear. Pero lo interesante de todo, como todo el Barbie discourse o el discurso de Barbie que está ocurriendo en estos momentos, en cuanto a, por ejemplo, las entrevistas que ha hecho Greta de cómo esta película
es un ejemplo de lo que sucede en la adolescencia de las niñas, ¿no? Y no solo de las niñas, sino, me atrevería a decir, de todas las minorías y todos los niños, o sea, las infancias, pero sobre todo en el caso de las niñas, de que están en una época en donde son muy creativas, son muy poderosas, se creen las dueñas del mundo y de repente pasa algo en la adolescencia que ya no son suficientes, ¿no? Entonces, esto es lo que ha estado mencionando Greta y también en diferentes como espacios ha hablado de su experiencia y cómo se aventó a dar ese salto hacia la dirección porque no sentía que era suficiente todavía, como tenía las credenciales para ser directora. Y al mismo tiempo en TikTok, estos discursos de la bimboficación y de cómo de alguna u otra manera estamos tratando de reapropiarnos de esta hiperfeminidad que tal vez parece un retroceso para el patriarcado, pero no es así. Entonces, todo, como que toda la barbification, bimbofication que está sucediendo en el mundo me parece muy ad hoc para este programa y también me parece muy ad hoc a como una respuesta de tanta agresividad y como tanta violencia que hemos vivido en los últimos años para rechazar nuestra feminidad, para ser únicas, diferentes y apelarnos al capitalismo, bla, bla, bla. Y estoy muy emocionada de que veamos esta aventura de Barbie. Wow, sí, creo que sí, yo lo sé, hashtag no vean trailers, definitivamente. Pero definitivamente también he estado viendo las entrevistas con Greta y también con ay, se acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama? Ken, Ryan Gosling. Sí, claro. Que también han estado muy interesantes y la verdad es que no han hecho más que hypearme de esta película al 1000%. Por alguna razón pensé que se estrenaba a finales de junio y cuando vi que era en julio dije ¡no! ¡La necesito ya! Entonces, pero bueno, esa es como mi tristeza cuando me enteré que todavía faltaban 2 meses. Pero realmente me interesa mucho, mucho lo que haya hecho Greta con Barbie, sobre todo porque lo vimos en Mujercitas y creo que su retrato de cómo es la adolescencia, la niñez a la adolescencia y cómo se cambia y cómo se percibe, y lo vimos también en Lady Bird, que creo que son como las 2 películas que es más reconocidas de ella. Entonces, o sea, creo que al final del día me interesa muchísimo ver qué va a hacer con esto y sí creo que es una de las películas más esperadas de este año, así que ya saben, vamos a hacer doble función, va a ser Barbie, Oppenheimer, Oppenheimer, Barbie y el outfit tiene que ir ad hoc con las 2 películas, así que va a ser un challenge, va a ser un desafío definitivamente, pero qué emoción. Y pues sí, para quienes vean trailers, disfrútenlo, pero hashtag no vean trailers y sorprendámonos en el cine, digo yo. Pero me alegra que lo hayas disfrutado, Carol. Sí, mi ansiedad nunca podría como no ver trailers porque necesito saber qué voy a ver para prepararme, pero sí, estoy muy emocionada y sobre todo lo que mencionas de ya sabemos el trabajo de Greta y sabemos qué es lo que vamos a ver, ¿no? Como este retrato que pocas veces tenemos de lo que es este coming of age, pero desde la perspectiva de pasar de ser niña a adolescente. Y es que ya ni siquiera eres adolescente, pasas a ser mujer completamente, es un cambio. Entonces, me encanta ver como a todas y a todos esperando esta película así como la joya de la corona. Y yo sé que no lo parece, pero siento que es una película muy intelectual y estaremos hablando de ella durante mucho tiempo. Amén, amén, amén. Pues qué emoción. Pues ya saben, querido público, vayan o no a ver el nuevo tráiler de Barbie. Y pues bueno, ya falta menos. Qué emoción. Muchísimas gracias, Carol, por traer esto con el público. Ana, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo esta semana, bueno, debo decir que llegué un poco tarde, pero yo quiero platicar de Silvana Estrada. Es una cantante de Jalapa, Veracruz. Es una chica muy joven. Empezó su carrera cantando jazz y sacó un disco el año pasado que se llama Marchita. Yo, por desgracia, como ya les dije, llegué un poquito tarde al hype de Silvana Estrada. Gracias, por supuesto, a TikTok. Pero la conocí, empecé a escuchar su discografía y tengo que reconocer que me enamoré de su voz. Tiene una voz
preciosa, tiene una forma de cantar preciosa. El trabajo vocal que hace me parece increíble. Y toda la semana he estado obsesionada con este disco que se llama Marchita y especialmente con una canción que se llama Carta, que es una canción sobre esos amores que de repente vienen y van, ¿no? Como estas parejas que dejamos, pero no somos capaces de dejar por completo y siempre estamos regresando porque aún hay algo que nos llama, que nos trae de regreso. Y esta canción como que representa muy bien ese sentimiento y esa frustración a veces, ¿no? De por qué estamos terminando si evidentemente vamos a regresar. Entonces está muy bonita, es una canción preciosa, todo el disco no tiene desperdicio y pues bueno, yo toda la semana he estado muy feliz escuchando a Silvana Estrada. Si les gusta la música, pues tipo jazz, tipo folclore, tipo Natalia Lafourcade, porque de hecho ella ha colaborado con Natalia Lafourcade y con muchas personas más, pues vayan a escucharla. Silvana Estrada es una chava con muchísimo talento. Yeah, sí, no traen mucha música a los Salvando lo que amamos, así que agradecemos siempre cuando traen a alguien más que conocer musicalmente. Y se oye muy bien, así que pues vayamos a echarle un ojo y pues me parece excelente tu recomendación, sobre todo porque soy muy fan de oír en loop una misma canción, una misma persona, una misma banda durante días y días. Así que muy bien por ti y muchísimas gracias por traer esto con el público. Ay, no, hombre, ¿de qué? Pues es que sí, yo también hago lo mismo. O sea, yo también me obsesiono con una canción y así, hasta que me la sé de memoria, hasta que termino odiándola. Nah, eso no es posible. Nah. No se puede. No se puede. Yo de repente nada más la dejo de escuchar tan seguido, pero es algo como que va pasando, ¿sabes? No es consciente. Pero perfecto. Pues muchísimas gracias por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues aprovechando que este es el último Salvando lo que amamos random, porque el próximo mes es el Pride Month y obviamente el mes del orgullo. Y pues ya saben que aquí en Adictia Visual nos encanta hacer Salvando lo que amamos temáticos esos meses. Entonces, aprovechando que es mi último Salvando lo que amamos súper random, les quería compartir que en este fin de semana hubo 2 carreras muy importantes básicamente del automovilismo en diferentes partes del mundo. En un lado estuvo la carrera de Mónaco, que estuvo igual de aburrida que todos los años, excepto cuando cayó llovizna y se volvió un poquito interesante, pero nada más. Lo interesante fue que obviamente en Mónaco, pues lo que más llama la atención es todas las celebridades que van. Y en esta ocasión estuvo el gran Tom Holland, nuestro Spider-Man bebé, que él estuvo de invitado creo que en el garage de Red Bull, de ese equipo horrible, racista y feo. Pero me dio mucha risa porque cuando le preguntaron que quién era el piloto que apoyaba en el garage de Red Bull, él dijo... Bueno, mientras estaba en el garage de Red Bull le preguntaron eso y él dijo, sí, es Lewis Hamilton. Entonces, bueno, siempre es muy bonito ver que, aunque los inviten a Red Bull, siguen amando, obviamente, a Lewis Hamilton. Pero bueno, Tom Holland estuvo dando la bandera a cuadros al final de la carrera. Lo hizo muy bien, gran técnica para abanderar. Yo lo sé, yo soy oficial de pista, yo he abanderado hasta 6 horas seguidas una carrera. Entonces lo hizo con una perfecta técnica, se pegó con la bandera porque es Tom Holland, pero lo hizo muy bien, excelente. Pero otra celebridad que también estuvo bandereando, no en Mónaco, sino en la Indy 500, fue Adam Driver. Adam Driver fue la sensación de la Indy 500. O sea, en serio, todo lo entrevistaron, se paseó de autógrafos. O sea, la celebridad que es, ya sabemos, ¿no? Y bueno, pues él dio el banderazo de salida de la carrera. No manchen, es la cosa más chistosa que he visto en mi vida. Lo hizo con un enojo, o sea, bandereó así como Kylo Ren destruyendo una consola. Así estaba bandereando. Me dio tanta risa, porque es como que no sé si sintió que los carros no lo iban a ver o que no tenía que banderear así como leve. No sé qué pensó, pero lo hizo así como ¡sa, sa, sa! Está buenísimo. Les voy a dejar el video porque ya vi como 500 ángulos de su abanderamiento, por decirlo de alguna forma. Me pareció súper divertido.
Me dio un buen de risa, aparte cómo tiene que subir a este lugar donde se hace la bandera, se muestra la bandera, luego cómo tiene que bajar, no, todo un show, en serio que no me lo esperaba, era algo que jamás hubiera pensado ver a Adam Driver dando el banderazo de salida de una carrera de automovilismo, pero bueno, no lo pedí, pero ahí está, y esos son los héroes que merecemos, de verdad. Bueno, les voy a dejar el video. Divertidísimo, increíble, 10 de 10, excelente servicio, Adam. Jamás abanderen así en su vida, se van a cansar a los 2 segundos, eso no se hace, pero Adam Driver lo puede hacer y lo hizo, así que excelente servicio, 10 de 10. Pero bueno, querido público, pues ese es mi Salvando lo que amamos del día de hoy. Y pues ya, con eso ya nos podemos ir al tema que nos concierne. Así que, pues bueno, querido público, pues ya, vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de una película que cumple 15 años de haberse estrenado y estoy hablando de Twilight o Crepúsculo, como se le conoció aquí en México. La película se estrenó en Estados Unidos el 21 de noviembre del 2008. Está dirigida por Catherine Hardwicke y pues bueno, está basada en el libro de Stephenie Meyer del mismo nombre. Y bueno, pues para hablar de esta icónica cinta de vampiros que brillan, en la primera parte vamos a hablar del libro, del fenómeno que empezó a causar y pues un poco tal vez de qué nos pareció. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película, cómo ha sobrevivido, cómo la sentimos en su momento, cómo la sentimos ahora tal vez, si ya cambió. Y en la tercera parte obviamente tenemos que hablar del legado, tenemos que hablar un poco, pues yo siento que obviamente, como ya dije, el podcast es mi segunda terapia, así que sí tenemos que hablar, o al menos yo tengo que hablar un poco de la misoginia estrictamente vinculada con esta película y pues de todo lo que involucró básicamente ser parte del fandom de Twilight o no ser parte del fandom de Twilight, pero bueno, de eso hablaremos tal vez en la tercera parte o tal vez un poquito también en todas las partes porque pues evidentemente va de la mano. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. For the first time in my life, I was seen. Be my companion. Be all the beautiful things you are. And be them without apology. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde vamos a hablar de Twilight, esta película que se estrenó en el 2008 y que cumple 15 años de haberse estrenado. La película la pueden ver en Netflix y la pueden ver en Prime Video, así como rentarla o comprarla en diferentes plataformas. Primero en esta parte vamos a tener que hablar de la novela, de dónde surgió básicamente pues esta película, porque está basada directamente en este libro, y pues básicamente qué nos pareció, qué nos parece tal vez en este momento, porque sí que público, yo hago todo por ustedes, entonces dije, evidentemente si ganó Twilight, tengo que volver a leer el libro. Entonces me hice un speed reading, me lo leí rápidamente en estos 3 días, lo cual no es algo muy difícil de hacer, sinceramente. Y pues bueno, también tengo que hablar de mis impresiones de haberlo leído de nuevo después de todos estos años. Y pues bueno, el libro se publica el 5 de octubre del 2005. Como ya les comentaba, la autora es Stephenie Meyer. Y pues bueno, el libro, al igual que la película, para quienes no la conozcan por alguna extraña razón, se basa en una protagonista llamada Isabella Swan, o Bella Swan, como a ella le gusta que le digan, que es una chica de 17 años que básicamente decide que para que su madre sea feliz con su nuevo novio, ella tiene que mudarse a un pueblito llamado Forks, que está en Washington, en medio de la nada de un bosque con neblina y lluvia, a vivir con su papá, pues para que su mamá pueda estar como más feliz con su novio. Y pues ahí ella pues va a la escuela, pues está como aburrida y deprimida de su vida, cuando de repente en la escuela conoce a un grupo fascinante de personas, 5 personas que resaltan
en medio de todos los demás, porque son como pálidas, pero al mismo tiempo son personas increíblemente hermosas y atléticas y así como, no sé, increíbles, son increíbles, pero en específicamente una persona le llama la atención, que es Edward Cullen, porque son los Cullen y Edward Cullen es como quien le llama la atención. Y pues ahí vamos a ver cómo empieza esta extraña fascinación de ella hacia él y un poquito perversa y luego fascinante también, fascinante fascinación, ándale. Esta fascinación de él hacia ella. Y pues ya ahí vamos a descubrir que Edward Cullen, spoilers, es un vampiro. ¡Oh, my God! Pero bueno. Pues mira, primero que nada, Carol, a mí me gustaría saber, ¿cuándo leíste el libro? ¿Y cuál fue tu opinión del libro cuando lo leíste? Ay, amistad, ¿qué te cuento? Me he preparado para este momento durante toda mi vida. Pues yo lo leí cuando estaba en la secundaria, estaba en segundo de secundaria, y no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia, pero antiguamente, que todavía existen, como estaba este boom de literatura juvenil, que Twilight fue como la precursora. Sé que no fue la única, pero a mí se me tocó ver como a Twilight como de las primeras que pusieron estas piedritas, y estaba muy de moda tener estos blogs en Blogspot sobre literatura y traducción. Entonces había toda una séquito de chicas de España y de Latinoamérica que se encargaban de traducir esos libros y de subirlos para que tú los descargaras en PDF, así todo editado, así con el word art más cuestionable del mundo, pero eran preciosos, y para que los descargaras también en Drive, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez, no sé cómo, navegando en este internet, me topé, porque si mal no recuerdo, yo ya estaba Supernatural sucediendo, ¿no? Entonces yo era muy fan de Supernatural, ya andaba por los blogs, y me topo por ahí con un edit de algo así turbio en algún foro de internet, y llego a Twilight, ¿no? Entonces yo lo leo en la computadora, no en una laptop, no en una tablet, no en papel, así en mi computadora de escritorio, me siento a leer el libro y empiezo como a meterme totalmente en este mundo de Bella, porque creo que algo que tiene muy este libro, y creo que ahorita me lo pueden confirmar, es que yo siento que en su momento fue muy odiado, pero está tan bien diseñado para mí. Yo sé que a lo mejor no es como el santo grial de la escritura, pero siento que Stephanie Meyer hace un trabajo muy bueno en no darle a Bella una personalidad, porque al final tú eres Bella. O sea, como que es un personaje muy huequito para que tú entres ahí y tú te enamores de Edward Cullen y Edward Cullen se enamora de ti, ¿no? Pero bueno, esa fue como mi experiencia. El año era 2007 y lo recuerdo porque justamente al año siguiente iba a tener mi fiesta de 15 años, entonces estaba de moda hacer tus 15 años con temática. Yo conozco gente que hizo sus 15 años con Twilight. Recuerdo cuando llevé a mi prima a verla al cine porque pues en ese momento no era el boom, o sea, el boom fue, al que me tocó observar, fue cuando ya estaba la película. Yo fui no, o sea, me tocó el libro, pero porque andaba en esos círculos de internet. Pero cuando yo fui a la sala del cine un jueves a las 2 de la tarde no había gente, ¿no? Y ya luego, poco a poco, se empezó a ver el boom. Y cuando empezó a hacer el boom, yo dije, no, ya no me gusta, porque ahora a todo el mundo le gusta, porque obviamente era única y detergente a esa edad. Y en todas, o sea, todas partes estaba, pero obviamente yo tengo mi colección de revistas Por Ti, Tú, Cosmopolitan y 1008 por haber, donde hay como reportajes acerca del libro, donde hay todos estos pósters ¿y qué team eres? ¿Eres Edward o eres Jacob, no? Y de hecho tengo una foto enmarcada de Robert Pattinson. I don't know why, pero aquí está. Porque era el fenómeno o sea, no había otra cosa más que Twilight, pero el libro en sí creo que abrió todo un camino como para las sagas juveniles y sobre todo para demostrar que de nuevo las adolescentes mueven la industria, o sea, donde ellas pongan donde estén ellas va a haber dinero, y se empezaron a fijar más en ellas. Luego salieron sagas de hombres lobo, luego salieron sagas de ángeles, luego salieron sagas de demonios, luego salieron como estas sagas apocalípticas o de distopia donde están los Juegos del Hambre y así, ¿no? Pero el año así de entre el 2008 al 2014 fue delicioso para la literatura adolescente, cuestionable, y sobre todo que creo que ese libro para mí se me hace muy sensual, y creo que también eso es parte del éxito de la primera película.
es que tiene Catherine Hardwicke como que supo plasmar muy bien esta sensualidad y esta atracción que tú puedes leer de Bella hacia Edward, ¿no? Porque no tengo tan fresco el libro ahorita, pero estoy segura que el enamoramiento de Bella fue así como del cero a nada. Y más que como enamorarse, yo creo que es esta atracción que cuando está a esa edad, o sea, tú sabes cuando algo te gusta y sabes que va más allá, aunque luego crezcas y digas, uy, estaba tonta, pero no, tú sabes, ¿no? Y como esa certeza de Bella adolescente es así, intocable. Sí, completamente de acuerdo. Yo, mira, ahorita justamente estaba viendo, la verdad es que los 4 libros, los 4 libros de la saga de Crepúsculo, la verdad es que se publicaron, o sea, Stephanie Meyer los iba escribiendo conforme los iba publicando, o sea, realmente no había ningún problema en ese aspecto, porque bueno, Crepúsculo se estrena, se publica en el 2005, Luna Nueva en el 2006, Eclipse en el 2007 y tenemos Amanecer en el 2008, que en el 2008 pues ya estaba estrenándose la primera película, ¿no? Entonces estamos hablando de que la producción de la película inicia casi ya que se publica el libro. Yo creo que inmediatamente por el éxito que tuvo compraron los derechos y la empezaron a producir. Y mientras la autora pues estaba escribiendo todas las secuelas para ya concluir, ¿no? Su super saga. Y sí, o sea, yo la verdad es que recuerdo mucho que el primer libro, no sé cómo llegó a mí. Sinceramente, yo creo que fue el hype en sí del mundo de a mi alrededor, porque yo ya estaba un poco más grande que tú. Cuando se estrena yo ya tenía 18 años. Entonces realmente, así como adolescente no era, o sea, bueno, sí, pero pues ya saben, ¿no? O sea, ustedes saben. Pero mi punto es que, o sea, yo me acuerdo que igual lo leí así bajándolo, o sea, fue de los primeros libros que hackeé, por decirlo de alguna forma, o sea, que conseguías pirata en el internet. Y que luego finalmente también compré como libro, pero lo leí primero en inglés bajándolo así del internet en un PDF y lo leí efectivamente en una computadora. Recuerdo que a mí, o sea, como que tienes esa pequeña sensación de que lo que estás leyendo no es socialmente aceptado. O sea, como que, o sea, yo me recuerdo mucho que cuando lo estaba leyendo, a mí me emocionaba mucho el libro, me gustaban mucho estas escenas de largos diálogos donde Edward y Bella hablaban de sus sentimientos, donde se burlaban uno del otro y cuando no sé, ¿cómo se dice? Se retaban de cierta forma en a ver quién se quería más y la fregada y tú estás así como leyéndole y qué cosas, o sea, pero al mismo tiempo me acuerdo que yo decía, pero no sé si esta lectura es algo que puedo compartir con alguien más. Y creo que esa es la sensación que me acompañó el resto de muchos años después con los libros y con las películas, porque recuerdo que incluso los libros yo ya no pedí que me los compraran, o sea, yo creo que me compraron el primero, me compraron el segundo y los demás los leí casi en secreto, así literal. O sea, porque no quería que la gente se enterara que yo estaba leyendo estos libros. Porque, como ya veremos, primero creo que sí fue como... Tal vez yo empecé a leerlos ya cuando se iba a estrenar la película, probablemente. Entonces los demás libros ya los leí cuando ya se había estrenado la película. Entonces, que bueno, ya hablaremos de todo lo que conllevó, ¿no? Y sí, y ahorita leyéndolos, o leyendo el primero, ahorita que hice un speed reading estos 3 días, pues sí, como bien dices, Carol, o sea, el libro es muy sencillo, es realmente, son descripciones muy vagas de los lugares en los que estén, es literalmente como entran a un restaurante, se sientan en la mesa de fondo y diálogo, así como por, no sé, 20 páginas. Y luego salen del restaurante, se meten en un carro, no se ve nada para afuera, diálogo. Y entonces, al final del día es muy fácil tú colocar a los personajes donde quiera que los quieras colocar. De hecho, incluso esta Bella se da cuenta que no ha visto la ropa de Edward hasta como a mediados del libro se empieza a fijar en lo que usa, lo cual quiere decir que tú también lo puedes vestir literalmente como quieras en la primera parte del libro. Y al final del día lo único que te estás fijando es en los diálogos, en lo que sienten, incluso tal vez un poquito en sus expresiones, pero también no tanto.
Entonces es un libro que, como dices, puedes tú imaginar muchas cosas alrededor de esa cantidad infinita de diálogos. Tú puedes imaginar sus caras, puedes imaginar su lenguaje corporal, puedes imaginar lo que tienen puesto, dónde están, la música, el ambiente. O sea, tú literalmente eres tú y tu imaginación creando este mundo. Y creo que efectivamente esa es una de las virtudes de estos libros. Pero bueno, Ana, no sé tú si leíste el libro en su momento o qué opinaste o qué opinas de esto en general. Ay, pues es que yo tuve un acercamiento al mundo de Crepúsculo muy distinto porque yo también ya era un poco más grande cuando salieron las novelas y cuando empezaron a salir las películas. Yo ya estaba entre mis 19, 20, 21 y la que estaba obsesionada con estos libros era mi hermana. Tengo una hermana que es 7 años menor. Entonces, obviamente ella era el target, ¿no? de audiencia de estas novelas y mi hermana sí estaba obsesionada. Me acuerdo que los libros los devoraba así uno tras otro, tenía los pósters, veía las películas una y otra vez, ¿no? Entonces, como convivíamos mucho, porque mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidas, pues yo terminé también leyendo los libros, ¿no? En su momento. Y me acuerdo que en ese entonces, esto es previo a mi deconstrucción, quiero acotar, en su momento yo leí el primer libro, los demás libros ya no los leí. El primer libro lo leí y, bueno, otra pequeña acotación. Yo estudié letras inglesas. Yo estaba muy dedicada a la carrera de literatura y en ese entonces yo era muy de, sí, alta literatura, ¿no? Ahora me río de la Ana de 20 años, tan inocente. Pero me acuerdo mucho que cuando leí el libro, yo dije, híjole, no es para mí. O sea, definitivamente yo no soy el target para este tipo de publicaciones y efectivamente yo ya no lo era. Pero me gusta mucho lo que dice Carol al respecto porque tiene todo el sentido del mundo que el personaje de Bella tenga una personalidad como muy vaga para que alguien como adolescente pueda entrar y meterse, ¿no? Como estos libros que leíamos de niños de crea tu propia historia, casi, ¿no? Y también algo que recuerdo que me llamó mucho la atención es justamente esta sensualidad que existe en la novela, ¿no? Esta relación entre Edward y Bella que es pues muy, muy sensual, ¿no? De repente muy de un deseo muy carnal y que en su momento eso me llamó mucho la atención porque decía, es que esto está perfectamente escrito para niñas que están en su despertar sexual, ¿sabes? Entonces, eso era como un fenómeno que a mí me llamaba mucho la atención. Y pues años después volví a ver las películas y creo que esa sensualidad, esta carnalidad está muy bien demostrada en las películas, está muy bien trabajada, está muy bien llevada. Y me llama mucho la atención que uno se puede identificar muchísimo con el personaje de Bella por esta obsesión que tiene Edward con ella, ¿no? O sea, cualquiera desearía que alguien, obviamente, que uno también quiere, tenga este tipo de obsesión con uno mismo, ¿no? O sea, es como muy, muy carnal, siento. Entonces, es muy interesante el fenómeno y es muy interesante lo que hace Stephanie Meyers. Creo que está muy bien hecho, está perfectamente trabajado para su audiencia meta, ¿no? Entonces, y como también menciona Carol, en donde las adolescentes ponen el ojo, ahí es en donde va a llegar el dinero, claro. Lo seguimos viendo hasta la fecha con el K-pop, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es un trabajo muy interesante y sí, efectivamente, es de las primeras sagas juveniles que hay, ¿no? Porque antes estaba Harry Potter, pero era para una audiencia mucho más joven, ¿no? No existía este despertar sexual, ¿no? En la saga de Harry Potter. Entonces, es interesante y es diferente y sentó las bases para lo que vino después. Y que irónicamente, ya analizándolo años después, pues también sabemos que Stephanie Meyer
tenía esta idea como, bueno, viene de un background mormón, si no mal recuerdo, que incluso se le fue criticando ya con el tiempo que efectivamente pues sus personajes, este puritanismo, ¿no? Que justamente me llama la atención porque como bien dices, o sea, creo que, o sea, Crepúsculo como el inicio o el abrir la puerta a novelas más eróticas o incluso el fanfiction, que sabemos que en sí es muchísimo más erótico desde el punto de vista físico, emocional y de todos los estilos. Creo que Crepúsculo, como dices, tiene ese latente despertar sexual que no puede culminar por la misma naturaleza de sus personajes. En este caso que Edward no la puede tocar porque la desea tanto, pero tanto que si la toca se la come viva, literalmente. Entonces se tiene que restringir y poco a poco se va acercando a ella y ella es así como, ya tócame, ya bésame, maldita sea. Y el Edward es como, no, es como esta idea de te tengo que respetar por el momento, ¿no? Aunque ya más adelante en otros libros pues ya veremos que sí se culmina esta relación, pero solo cuando ya están casados. Entonces sí tenemos como un background un poquito religioso que sí puede llegar a pesar en muchos contextos, pero al final del día creo que justo como el inicio para que alguien de 11 años, 12, o bueno, ahorita ya incluso menos edad, empiece a descubrir este tipo de emociones y este tipo de sentimientos dentro de sí, creo que en general es una buena novela, ¿no? O sea, evidentemente no nos podemos quedar ahí, le podemos dar como más desarrollo a las diferentes capas que tiene, bueno, más bien más análisis a las diferentes capas que tiene, pero también es como un poco la ironía, ¿no? Que es un libro con una naturaleza religiosa mormona, y al mismo tiempo es un libro de despertar sexual. O sea, me parece como interesante. Yo creo que ahí es como un reflejo hasta de la propia autora, en el caso de Stephanie, porque es hasta su propio, bueno, no la conozco, ¿verdad? Mi amiga personal, despertar sexual, o sea, como está plasmado ya, y creo que por eso, aunque si se dan cuenta, el libro no tiene como escenas de sexo como en otros fanfics o en otras novelas ya más de romance, sí hay esta sensación porque Edward es un depredador, ¿no? Y Bella es la presa. Pero Bella constantemente quiere que se la coman, está ahí como, pues, a ver qué más va a pasar, ¿no? Y creo que por eso también está esa sensación de que es algo prohibido y como que lo lees y dices, o sea, si bien no está como en algunos fanfics súper explícito, sabes que la intención ahí está, ¿no? Y que es algo que está mal que se deseen tanto, está mal Bella que anhele, porque al final casi parece que Bella está al borde del suicidio, ¿no? Como que está constantemente diciendo, pues me vas a matar, mátame, ¿no? Y bueno, ya entrando a la película, hace poquito la vi y dije, no me acordaba de lo que Bella, lo vulnerable que se pone en ciertas situaciones que estén ante una persona que constantemente le está diciendo que es demasiado peligroso, ¿no? Y creo que por eso también viene ahí su éxito, porque estás leyendo que más allá de lo que mencionabas, Edith, de esta sensación que culturalmente sí había como este shaming y esta vergüenza de que eso estaba mal, y no porque estuviera mal, sino porque estaba dirigido a adolescentes y a las adolescentes les gustaba. Esta parte de leer el libro y sentir que está mal lo que estamos haciendo, porque Bella sabe que está mal. O sea, en teoría Bella es una persona que está bastante cuerda, en teoría, ¿no? Y todas las decisiones que toma al casi ponerse como, en sus propias palabras, como cordero ante el león. Sabemos que en cualquier momento Edward se le va a deschavetar y se le va a tirar encima y no se la va a comer en el sentido nada más de que la va a tocar, sino la puede matar, ¿no? Y la puede convertir, que ese es el miedo. Entonces, no sé si se supone que Stephanie Meyer tuvo este sueño con esta escena donde están ellos en el sol y que brillan, y a raíz de eso hizo este libro, pero yo creo que conforme más lo escribía, que también es muy importante mencionar la música con la que ella escribió el libro, porque ella es súper fan de My Chemical Romance, ¿no? Entonces, ella originalmente le pidió a Gerard Way si podían meter algunas canciones del libro, porque que es otra cosa que creo que es parte de la experiencia, cuando tú leías el libro te daban la lista de canciones para que tú la escucharas, ¿no? Entonces, como que estaba esta ambientación. Y
música que ella escuchaba no es como que fuera así súper, ay, qué satánica, pero para el contexto en el que estábamos, 2005, sí era así como de hombres con delineador, hablando de morir, wow, qué fuerte. Y se siente así, ¿no? Como que ella está escribiendo algo que está mal y tú lo lees y dices, qué peligroso, también está mal, ¿no? Y al final, pues Crepúsculo eventualmente es como una mini fanfic de Gerard Way con Stephanie Meyer o algo así, pero sí hay esa sensación de que tanto la autora se siente como que lo que está escribiendo no está bien y tú lo estás leyendo y dices, no está bien, pero no es que no esté bien porque sea algo malo, sino porque sabes que es prohibido, ¿no? Y como está prohibido, más te da ganas de tenerlo. Amén. De hecho, incluso eso contesta una de nuestras preguntas del público. Dice Héctor que esto no inició como fanfic de Harry Potter. No, efectivamente ya Carol amablemente contestó tu pregunta. Realmente sí le llegó en un sueño y pues sí, todo lo que dijo ahorita Carol es cierto. Y creo que al final del día es eso. O sea, creo que lo que me gusta a mí del libro, ahora que lo volví a leer ya desde esta perspectiva del 2023, o sea, Bella siempre tiene, ahora sí que vio un objetivo, dijo, ese es un vampiro, puedo vivir para siempre con él, ya, o sea, ese es mi objetivo, no importa cómo lo logre, no importa lo que haga, mi objetivo va a ser que este cuate me convierta en vampiro. Y ya, y nunca se zafó de ello. O sea, nunca vio para atrás. Literal dijo, va, de aquí soy. Y de hecho, ahora que, bueno, justamente el día de hoy también vi un análisis como bastante interesante sobre esto, porque tal vez en la película no se nota tanto, pero en el libro sí. O sea, Bella viene también de una familia altamente disfuncional. O sea, su mamá, literalmente ya lo dice en algún punto del libro, su mamá es su amiga, no es su madre. Ella literalmente la cuida, ella literalmente está como viendo este noviazgo adolescente de ella con otro hombre, con un hombre incluso más joven que ella lo dice. Donde dice, bueno, pues ya mi mamá creo que ya se puede cuidar sola en murió adolescente donde literalmente yo soy la carga. Entonces pues me voy a vivir con mi papá. Y voy a vivir con mi papá y no me va a cuidar él. Yo lo voy a cuidar a él, estoy cocinando, estoy viendo que coma bien, estoy viendo que vaya a salir con sus amigos, que esté bien en el trabajo. O sea, literalmente, Bella, y lo dicen también que cuando Edward le pregunta que cuántos años tiene, ella dice, pues es que mi mamá dice que soy un alma vieja, ¿no? Que también es parte de la fantasía adolescente. Digo, aquí al menos Stephanie Meyer le pone un contexto a Bella diciendo, bueno, es que viene de una familia disfuncional y por eso es así, es un alma vieja. Pero al final del día también cuando uno es adolescente dices, ay, bueno, es que yo ya soy más grande para mi edad. Como ya decías, Carol, ¿no? Es que no soy como las demás chicas. Yo soy única y detergente. Entonces, creo que también viene un poco ese sentimiento de Bella de que es que yo puedo dejar todo atrás porque literalmente las personas que dependen de mí, que es mi madre y mi padre, pueden aprenderse a cuidar por ellas mismas y yo ya puedo rehacer mi vida en otro lado con esta persona que me cuida, esta persona que yo no tengo que cuidar. Pero al mismo tiempo siento que Bella quiere ser vampiro para ser igual a Edward y poder también ya no tener, que él no la tenga que cuidar y que ella lo pueda cuidar a él. Entonces, y lo dice al final del libro, literal le dice, es que si soy vampiro seríamos iguales. Entonces también es como, me gusta mucho que el libro es como esta fantasía del poder. Es que si yo soy vampira, voy a ser igual a la persona que amo, pero voy a estar más allá de mi madre y mi padre que he cuidado toda mi vida y de todas las personas de mi alrededor. Voy a poderles cuidar, pero al mismo tiempo me voy a poder desapegar. Entonces, no sé, o sea, es algo que creo que ahora que estuve leyéndolo, como que me interesó mucho esa idea. Y dije, órale, está interesante, la verdad. Sí, yo creo que eso se ve reflejado en Eclipse, sí, en la propuesta de matrimonio, si no me equivoco, en la película. Cuando Bella le contesta por qué se quiere casar con él, y es eso, ¿no? Porque ella está decidiendo como que es quién quiere ser, o sea, no está decidiendo quedarse con Edward, sino está decidiendo que quiere ser un vampiro, pero también es como mencionas, ¿no? Creo que como este grado de intimidad
más allá de lo físico, de saber que es algo que solo es tuyo, ¿no? O sea, que es un secreto, que es algo tuyo, que no te pueden quitar. O sea, que tienes, no sé, pienso en a mí, mi experiencia como hermana mayor que tuvo que cuidar a otras personas, de que siempre estás cuidando a los demás y tienes algo que nadie te puede quitar, como es esta relación secreta, ¿no? Que no es que fuera secreta, pero hay un secreto de por medio. Y el secreto de por medio es que, pues, Edward es un vampiro y hay todo un universo detrás. Entonces, sí, creo que también por eso muchas personas cuando leen el libro es que obviamente es y todavía sigue siendo una fantasía como el amor adolescente, supernatural o sobrenatural, ¿no? Porque más allá del amor se siente como 1000 veces intenso, porque hay como estos juegos de poder, sí, pero también está, que es algo de vida o muerte, ¿no? Que hay como mundos en juego, hay personas en juego, vidas en juego, y el centro, o sea, estás tú. Y por eso todo se siente quizás como de que o sea, como de nuestro amor depende como que el mundo sobreviva o no. Claro, porque incluso al final, cuando básicamente la amenaza a este otro vampiro, etc., o sea, ella decide sacrificar su vida, pero para salvar a todos los demás, porque todo está más en juego. O sea, si ella muere no importa, porque Edward vive, su familia vive, sus papás viven, todos viven, aunque ella tenga que morir. Entonces, también está esta idea de martirio, de sacrificio, pero al mismo tiempo, pues sabemos que es como un final feliz. Entonces, al final del día sí, Edward sí llega a rescatarla, pero ella se sacrificó por Edward primero, entonces eso también vale más, ¿no? Y sí, esas dinámicas de poder, creo que incluso ahora que ya leo más fanfic, porque en ese entonces no leía nada, entonces creo que incluso veo cómo se repiten en todas las fanfics que he leído, ¿no? Como todas estas adolescentes o ya también personas adultas que crean fanfic siguen reproduciendo de una u otra forma estos tipos de dinámicas de poder donde la protagonista va a tener la mayoría del poder, pero al mismo tiempo se da la oportunidad de ser salvada, de no perder el poco poder que ha ganado, ¿no? O el mucho poder que tiene sobre la persona que la ama, básicamente, ¿no? Entonces, eso en general creo que me parece muy interesante. Pero bueno, Ana, ya casi para cerrar esta sección, no sé si tengas algo más que comentar de lo que hemos discutido. Pues yo ahora con esta última visita, esta revisitación que hice a mi acercamiento a Twilight, algo que también noté es justo esta actitud de sacrificio que tiene Bella siempre, ¿no? El sacrificarse por la felicidad de su mamá, el sacrificarse por el bienestar de su papá, ¿no? O sea, ella todo el tiempo tiene esta carga sobre sus hombros de que ella tiene que salvar a los demás, ella tiene que ser la responsable, ella tiene que ser la adulta, ¿no? En estas relaciones. Y cuando llega Edward, de repente es una batalla porque es él quien va a salvarla a ella. Es él quien la tiene que rescatar siempre de las situaciones de peligro en las que ella se mete, ¿no? Entonces, pensándolo también como desde un punto de vista femenino, ¿no? Estas cargas que a veces uno trae encima, ¿no? Sobre los hombros, estas responsabilidades que muchas veces nosotras solitas nos echamos encima, pues también es parte de la fantasía, ¿no? Que por fin llegue tu caballero en su armadura brillante a rescatarte a ti, ¿no? Que es que por una vez en la vida sea alguien más quien te salve a ti en vez de tú salvar a los demás, ¿no? Entonces creo que eso también forma parte de esta fantasía y es parte, obviamente, de lo que hizo esta saga tan impactante, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, justamente ahorita estaba viendo que bueno, creo que es algo que me gustaría también tocar, incluso aprovechando que también Carol está aquí y que también lo puede analizar. Que por ejemplo Stephen King cuando salió Twilight decía que las niñas no estaban preparadas para explorar todos estos sentimientos del deseo sexual que no era abiertamente sexual en los libros de Stephanie Meyer. Y creo que es algo que, como ya estábamos diciendo en esta parte del programa, pues es muy común, ¿no? Que hombres, autores, hombres en general, piensen efectivamente que el deseo sexual femenino, sobre todo, es algo que no están capacitadas las mujeres a tener. Y lo hablamos en su momento en Turning Red, en el programa de Turning Red, y lo hemos mencionado en algunos otros podcasts del programa,
Pero al final del día, pues Carol, no sé si tengas alguna conclusión más de estos libros y pues eso de cómo se percibe por otros autores este tipo de descubrimiento sexual, por decirlo de alguna forma. Es que hay señores rancios que siempre siempre relegan a las... Es que hay como lo que platicábamos antes del tráiler de Barbie, ¿no? La adolescencia de las niñas es muy diferente. Bueno, adolescencia de las preadolescentes, bueno, ser adolescente ya es como una categoría, ¿no? Como este paso a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres es una experiencia completamente diferente porque socialmente no nos enseñan a tener como agencia durante, o sea, que debemos o podemos, porque no es que debamos o queramos o nada, es que se siente, ¿no? Entonces estamos más acostumbrados a pensar, no, pues es que los niños son niños y siempre tienen como estos impulsos, pero también las niñas lo tienen y yo me atrevo a decir que de una manera más como, no sé si más grande o más pasional o creo que varía de cada persona, pero como nos han enseñado que socialmente está mal y que no debemos desear, porque, o sea, ni siquiera allá en la parte sexual, o sea, como anhelar, estamos condicionadas a no anhelar, a no ser ambiciosas, a no a ser como recatadas, a conformarnos, ¿no? Como que se tienes que conformar. Entonces, pues al final estos libros y estos, eventualmente los fanfics, pero estos espacios seguros en donde ellas pueden explorar su sexualidad, son más valiosos porque las niñas también exploran, entre comillas, su sexualidad, pero en espacios muy inseguros y no la están explorando porque ellas quieran a veces están siendo parte de relaciones donde a la otra persona que está en una situación de poder mucho más amplia, les conviene que así lo vean ellas, ¿no? Y creo que muchísimas personas y muchísimas mujeres tienen como estas experiencias de ya haber sido adolescentes, tener 14, 13 años y en su momento pensaron que era una gran historia de amor y luego se dan cuenta de, güey, yo andaba con un señor de 20 años que yo tenía 13 y él tenía 20, ¿no? Y la diferencia de poder es muy grande. Y así hay miles de historias. Entonces, es muy hipócrita y es obviamente doble moral y es como estas dos caras de que se nos dice no debemos desear y no debemos anhelar, pero cuando a ellos les conviene, ahí nosotras somos como las busconas. Y es una relación muy compleja porque al final la relación que tienes tú con tu cuerpo y con tu sexualidad y cómo tú disfrutas el placer es algo que vas a construir a lo largo de tu vida. Entonces, si ya tenemos como culturalmente no tenemos como, no se habla de eso, no sucede y los espacios seguros también se hacen como este shaming, ¿no? Tratamos de verlo como algo negativo, es muy complejo y es creo que una experiencia muy solitaria al final también acaba siendo que acabemos en relaciones o en posiciones de mucha vulnerabilidad, porque como bien dijo Ana, o sea, si estás, o sea, aquí esta idea del caballero blanco, ¿no? Que te rescate. Y a veces no necesariamente es que te rescate de algo, un lugar de mucha violencia, pero sí un lugar en donde tus deseos no son escuchados. Y si llega alguien que te dice, no, pues yo te escucho, yo sí te veo como eres, ¿no? Como esta alma vieja, como que eres muy madura para tu edad. Entonces ya hablamos de otros tipos de abuso que suceden y es súper común y por eso creo que este tipo de libros que sí, van a haber gente que va a decir, no, pues es que Edward al final también tiene 1000 o sea, 97 años, no creo que más. Es una situación de poder diferente. Creo que el que esté escrito y esté, o de alguna u otra manera se haya reapropiado, nos reapropiemos de ellos, sí cambia como, no es que cambiemos la narrativa, pero sí es como la otra cara, ¿no? De cómo sucede o cómo se hacen estos deseos desde un lugar que no nos pone en esa, o sea, que ya es desde nosotras y no de nosotras, o sea, como sentirnos obligadas a hacer como este performance para otros. No sé si me explico, pero sí, estos señores siempre van a recriminar que esté mal, siempre nos van a decir que somos unas calenturientas, pero es que es la historia de o sea, las fangirls siempre van a existir y van a seguir existiendo. Ahorita lo vemos, como bien dijo Ana, con el K-pop, ¿no? Y todo el mundo así, ay, es que estas mujeres que se quieren escapar con el novio, pero si tú hablas con una adolescente de 13 años, ya habla de sus anhelos y sus deseos y te digo, creo que hasta en un grado más grande de lo que tú podrías pensar, porque es parte de crecer, ¿no? Pero no se nos da esa oportunidad de que sea algo
que veamos bien, porque de nuevo hay muchas cosas en riesgo. Y también yo creo que ahorita como mujer adulta, sí, cuando veo esas cosas digo, yo te entiendo, amistad, pero sí me preocupa, ¿no? Porque el mundo desgraciadamente no trabaja a nuestro favor. Entonces sí hay mucha gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad cuando no está en un espacio seguro. Efectivamente. Y sí, por eso también creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pues sí necesitan las niñas, las adolescentes, espacios seguros para expresarse, para experimentar, para aprender, pero también justamente necesitamos también decirles que hay gente, hombres en específico, que se van a aprovechar de esa necesidad de conocerse y de experimentar. Entonces sí, es complicado, pero pues todo sería más fácil con un poco de educación sexual, un poco de apertura a hablar de estos temas, de aprender de estos temas, pero bueno, mientras seamos la sociedad que somos, pues definitivamente no les va a ayudar a las infancias que vienen en camino, ¿no? Pero bueno, pues bueno, vámonos ya entonces a la segunda parte para ahora sí hablar de la película y bueno, pues vamos a ver qué tal ha envejecido estos últimos 15 años, así que vámonos para allá.